OICDH presenta Fusión Global. Hoy en Fusión Global. Bueno, pues para aquellos que nos estarán oyendo en su momento, la gran figura que ahora vamos a entrevistar, pues no puedo decir que no necesita presentación, sino que es fama pública y conocidísimo, que se trata de nada menos que del gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que se ha distinguido a lo largo de su ya larga carrera por una gran cantidad de publicaciones, indudablemente, y entre otras cosas que estuvo tanto tiempo a cargo de lo que se llamó los descubrimientos en el Templo Mayor. Fueron muchos años de estar al frente inclusive del Museo del Templo Mayor. Ahora no es que esté retirado, pero está básicamente a un lado, más que nada en la cuestión académica, de investigación, etcétera. Y bueno, pues hemos tenido, como comentaba yo, la oportunidad de que nos conceda unos minutos para hacerle unas cuantas preguntas. Y entonces, pues Reina Briz, que es la directora de esta organización OICDH, que a lo mejor nos puede comentar brevemente de qué se trata esta organización y que por lo tanto, como parte de la sección cultural de ella, es por lo que estamos aquí. Adelante, Reina Briz, te cedo la palabra. Claro que sí. La Organización Internacional de Consultoría en Derechos Humanos es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que tiene como objeto poder llevar a cabo una estructura de educación, comunicación y sensibilización en temas que nos atañen en el día a día a cualquier persona, pero particularmente a los emprendedores, a los empresarios, a los sociales, para tratar toda esta vinculación hacia los derechos humanos. Entonces, tenemos ya algo de experiencia, las personas que conforman esta organización, es totalmente, ahora sí que sin ánimo de lucro, tampoco estamos desarrollando cosas más allá de las posibles, nos enfocamos a educación, a cultura, y por eso el día de hoy es entrevista. Bueno, pues una vez hecha esta introducción, una pregunta obvia. La entrevista sobre todo va en función de ese artículo que ya se hizo famoso en todas partes, al menos en México desde luego, y que escribiste en la famosísima revista de Arqueología Mexicana, una revista no solamente importante, trascendente, fundamental para toda aquella persona que se interese en la arqueología y en la historia de nuestro país en general. Y tú tuviste a bien escribir un artículo que ha causado revuelo. Un artículo que habla sobre los mitos, leyendas, mentiras que se han dado en función de ese proceso, que para muchos fue doloroso, pero finalmente fue el que provocó el nacimiento de este país, de esta nación que es la nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste finalmente a escribir este artículo? No que digamos tantos años después, sino finalmente en un momento determinado de tu carrera. ¿Qué te motivó a escribir este artículo? Bueno, primero un gran saludo a Reina, un gran saludo a Jesús y pues paso a responder esta pregunta. Fíjate que en realidad fueron dos motivos. Uno, las fechas que estamos viviendo de 1519, 1520 y el próximo año se conmemoran los 500 años, 1521, de la conquista de México. Entonces, claro, pues está en estos momentos en boga entre historiadores, arqueólogos, etcétera, pues abundar sobre el tema. Entonces, ese fue uno de los motivos, aprovechando esas efemérides, ¿no? El segundo motivo es que también yo tengo un libro que publicó precisamente la editorial Raíces y el INA, el Instituto de Antropología, que se llama Mentiras y Verdades en la Arqueología Mexicana. Ahí, periódicamente, cada 2 meses, tenía yo una columna con ese nombre, Mentiras y Verdades. Y en algunos de los artículos
empezaba yo a tratar de desmitificar algunos aspectos que ya dábamos por hecho, ¿no? Doy algunos ejemplos. Yo creo que desde niños nos dijeron que Cortés quema sus naves. Pues no, nunca las quemó. Lo dice claramente Bernal Díaz, las encalló y aprovechó todo el utillaje de estas naves para usarlos posteriormente. Después se nos ha dicho que la Malinche es traidora, que los tlaxcaltecas son traidores. Es falso porque la Malinche no era mexica o azteca, es decir, si ella hubiera sido de esta etnia, pues quizá entonces se podría considerar que había traicionado a su pueblo, pero no fue así. Ella era de un pueblo cercano a Coatzacoalcos, en donde estaba en constante peligro de ser avasallados por los mexicas, ¿no? De ser conquistados, de imponerles un tributo, etcétera, etcétera. Igual los tlaxcaltecas no eran mexicas, era otro grupo, ¿verdad? Y estaban en constante amenaza por parte del mexica de que en un momento dado pudieran ser conquistados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos grupos se unen a Cortés con tal de liberarse del yugo mexica. Entonces, digamos que en este artículo que me preguntas, a su vez está dividido en dos. Una primera parte que es precisamente en la que trato de aclarar esos pasajes en los que todo el mundo piensa que son verdaderos y que no lo son, ¿no? Para ello me basé fundamentalmente en los, digamos, en los personajes que fueron, digamos, testigos presenciales de los hechos. Bernal Díaz, el mismo Cortés, Andrés de Tapia, o sea, varios que fueron soldados en la empresa conquistadora, o sea, que vieron los hechos, ¿no? Y esto pues es muy importante, aunque a veces, claro, los tergiversan o los cambian, etcétera, pero digamos que en general sí se ha podido ver que en el caso de Bernal Díaz, pues que tenía mucho de razón. Entonces, la segunda parte del artículo ya no es desmitificador, sino ya es más bien propositivo. Ya trato las 4 posibles causales de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, las 2 ciudades mexicas. Entonces, estas dos ciudades, pues allí trato como uno de los elementos es el psicológico, o sea, que era lo que permeaba en cada uno de los 2 grupos, en los 2 bandos, el español y el mexica. Otro es precisamente el económico, ¿verdad? Este aspecto del tributo y la imposición para que se pagara un tributo y demás. Después vienen los militares, es decir, los aspectos del combate en sí, las estrategias, las armas y demás, donde incluyo, por cierto, una cosa muy importante, el lenguaje, la palabra, porque gracias a ella Cortés se entera de muchísimos aspectos sobre el mexica. Entonces, y finalmente los de salud. Sabemos que hubo una peste tremenda de viruela que acabó con mucho de la población indígena. Bueno, y a propósito precisamente del tema que tú estabas hablando, hay algo que me inquietó un poco. Bueno, más que intentar, me despertó la curiosidad. En tu artículo haces referencia, y lo acabas de decir, a la personalidad, a la figura de Bernal Díaz del Castillo. Y sin embargo, tanto tú como, en paz descanse, el célebre maestro León Portilla, hacen un comentario sobre cierto persona o personaje, en fin, no sabemos quién es, que niega la presencia de Bernal Díaz del Castillo en ese proceso de la conquista. Nos quedaremos con la duda de saber quién es ese personaje, a lo mejor por modestia o respeto no lo mencionan, pero sí nos queda la duda si este personaje, al haber escrito eso, puede haber influido o no
en la mentalidad también de quienes lo lean. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, en efecto, él publicó, es un investigador francés que publicó un libro en el que precisamente trata lo que tú comentas, es decir, en pocas palabras, que Bernal Díaz no escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, sino que fue Cortés. Y entonces aduce una serie de datos, muchos de ellos, digamos, pues que pudieron ser, pero que no sabemos bien a ciencia cierta, en fin, ¿no? El libro es muy conocido, o sea que el personaje, quiero aclarar que fuimos muy amigos, es un hombre muy inteligente, fuimos muy amigos, pero en fin, él me solicitaba que yo presentara algunos de sus libros, el libro de Mesoamérica, el libro finalmente este mismo, en que habla de estas cosas, de Bernal Díaz y Cortés. Yo me negaba porque él había tenido una época muy brillante, con libros muy, muy buenos, como La Flor Letal, como El origen de los aztecas, o sea, libros en que manejaba cosas muy interesantes, pero empezó a derivar un poco a temas un poquito explosivos, ¿no? Es decir, con esto pues vibro los cimientos, ¿no?, de lo que está establecido y demás. Y entonces, en efecto, el problema es que mucha gente que lo leía, algunos de ellos me hablaban y me preguntaban, oye, ¿es cierto eso que dice este investigador, etcétera, etcétera? Y yo les decía, pues no, yo no estoy de acuerdo por tales y tales razones, ¿no? Entonces, en una edición de 2014, creo que es, de la Academia Mexicana de la Lengua, se sacaron 2 tomos muy nutridos de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz, claro, atribuyéndoselo a él como es, y en la presentación, Miguel León Portilla hace digamos, en esa presentación habla de la historia de Bernal Díaz y nos empieza a dar una gran cantidad de datos, en fin, y entre ellos hace mención a la frase que yo cito en mi artículo, ¿verdad? Haciendo ver que dice Miguel León que un calenturiento investigador, en fin, dice que no era cierto, que verdad. Y pues yo coincidí en ese caso con el doctor Miguel León Portilla. Ahora, es tan famoso y demás que no queda en el anonimato, ¿no? Es un investigador, como digo, muy, muy inteligente, fue alumno de Jacques Sustel, ¿verdad?, que es el doctor Christian Duverger. Bien, pues yo creo que él también... ¡Qué interesante! A suponer que él estaba tratando de desmitificar también algo, aunque sí, obviamente no lo logró. Esperemos que sea cierto, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis porque la forma como nos tratamos, Eduardo, no es falta de respeto ni ser demasiado campechano, etcétera, sino que me enorgullezco de conocernos, pues, si mal no recuerdo, desde el año de 1954. Somos pocos los privilegiados que nos conocemos o te conocemos de entonces, y por eso me siento, entre otras cosas, con la facilidad o la libertad de poder hablarte de tú. No es falta de respeto a la figura, ni mucho menos, sino es, insisto, el paso del tiempo el que nos ha llevado hasta ahora. Pero creo que la doctora Reina Briz también tiene algunas preguntas que te quiere formular. Entonces, ¿cómo no? Reina Briz, te cedo la palabra de momento. Me reservo alguna otra que tengo por ahí, pero después de ti. Adelante. Gracias. Maestro Matos, en tu artículo refieres a ciertos hechos y circunstancias en donde empleas la expresión se atribuye. ¿De dónde sale esto? ¿A datos que llevan a cabo en algún códice o por algún autor en específico? Porque siempre se dice, no sé qué tan cierto sea, pues la historia es de quien escribe en ese
no se oyó mucho, pero entendí la parte inicial de esto de se atribuye, etcétera. Bueno, en ocasiones hay una información que puede tener dos opiniones, dos vertientes. Entonces, pues en ese caso, expongo ambas opiniones, digamos, de un personaje, de otro personaje, en fin. Entonces, usar este término se le atribuye a fulano o se atribuye a tal momento, etcétera, pues tiene precisamente ese carácter de que puede haber dos puntos que están allí controvertidos y por eso se puede, bueno, empleo en ocasiones, me imagino que es eso, pues. Mi estimado Jesús, adelante con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, pues en realidad una pregunta así un tanto cuanto, no capciosa ni mucho menos, pero tienes una expresión en ese artículo que a mí me cayó de maravilla. Hablas de ese momento que para nosotros los mexicanos debiera significar muy importante, porque no era México, eran nuestros antepasados mexicas, indudablemente. Pero ese episodio cuando los españoles salen, ahora sí que por piernas, huyendo del asedio de los mexicas, y son atacados y sufren una terrible derrota. Esta es la palabra clásica, y tú le llamas la triste noche de la noche triste. Creo que es una expresión muy acertada. Esta que estoy mencionando, esta situación o este hecho, podría ser considerado para nuestro país, para nuestra población, como significativo de un triunfo sobre las fuerzas extranjeras que constantemente se presentaron en nuestro país a lo largo de varios siglos, inclusive todavía en pleno siglo XX. ¿Podría tener más trascendencia la noche triste de la que se le ha dado como un simple hecho histórico sucedido siglos atrás? Sí, bueno, es una pregunta interesante porque, en efecto, esta noche triste que, por cierto, ocurrió hace 500 años, ocurrió, por decirlo así, hace unas semanas, ¿no? Se cumplió esos 500 años de esta huida de los españoles y de sus aliados tlaxcaltecas, etcétera, que efectivamente quieren huir en la noche, ¿verdad? Son descubiertos, son atacados por el lago, por agua, por tierra. Ahí pierde la vida un capitán, joven capitán de Hernán Cortés, que era Juan Velázquez de León. En fin, Alvarado corrió ahí un grave peligro porque ellos dos iban en la retaguardia, ¿no? Cuando te ponen en la retaguardia, pues llevas el peligro de poder perder. En cambio, Cortés muy hábilmente se fue en los grupos de adelante, ¿no? Y logró salvar, digamos, su pellejo. Pero, en efecto, este triunfo fue un triunfo muy significativo para el mexica. ¿Por qué? Porque pues ya habían llegado hasta las entrañas de Tenochtitlan, los españoles ya estaban allá adentro, alojados en el palacio de Axayaca, etcétera, y entonces cuando tratan de huir, porque están siendo atacados muy violentamente, pues como dicen las mismas crónicas, ¿no? Se les produjo un desbarajuste, o sea, acabaron con buena cantidad de guerreros tlaxcaltecas, aliados de los españoles, perdieron parte del oro, perdieron caballos, artillería, o sea, sí fue un triunfo muy importante porque hay que recordar que el mexica, en términos generales, también estaba, digamos, bajo cierta influencia de que había habido algunos pronósticos negativos, etcétera, y entonces esto los va a reforzar, es decir, van a decir, estos que se creían dioses los hemos logrado vencer, han muerto, los hemos hecho huir, ¿no? de nuestra ciudad. Entonces, sí es un triunfo que los alienta, que los, digamos, que los hace, sobre todo, Cuitláhuac, que era el que en ese momento comandaba
o era ya el Tlatoani, ya era el gobernante mexica ante la muerte o asesinato de Moctezuma. Entonces, pues, el hecho es que, en efecto, sí va a ser un triunfo efímero porque ya después, claro, Cortés, meses más tarde, va a regresar y va finalmente a tomar Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas. Pero efectivamente, sí fue un triunfo, bueno, como varios que hemos tenido, ¿verdad? Y que, bueno, Pancho Villa fue y se les metió allá y se regresó corriendo, pero por lo pronto les hizo un llegue allá en Estados Unidos, ¿no? En fin, que sí es algo momentáneo, pero importante, ¿no? Lo mismo ocurre, acuérdate, en el triunfo, también efímero, pero muy significativo, del 5 de mayo, ¿no? Entonces, pues sí, en ese momento se triunfa, vuelven a cobrar ímpetus, etcétera, y bueno, finalmente pues tomaron los franceses la ciudad. Y el resto del país. Una última pregunta por mi parte, y fíjate que el tema precisamente nos ha llevado hasta eso, porque así como has develado o desvelado, dirían los españoles, verdades y desmontado mitos sobre la conquista, ¿consideras que en la historia oficial de nuestro país existan todavía un buen número de mitos que pudiera ser necesario también desmitificar, desmontar? Yo creo que sí, claro. La historia pues está llena de mitos, de cosas que se tergiversan, etcétera, ¿no? Y acuérdate mucho porque tú has escrito también sobre estos aspectos, aquello de los vencidos, ¿no? O sea, que la historia la van a escribir los vencedores y en cierta medida tiene algo de realidad, ¿no? Mucho. Entonces, desde luego que en nuestra historia hay muchos aspectos que requieren de una revisión, y precisamente estas efemérides, fíjate, el próximo año se cumple 1521-2021, o sea, la conquista. El 21 de septiembre, también igualmente lo de la independencia. Entonces, digamos, ahí es muy interesante que se realice por parte de los historiadores realmente el papel que juega el pueblo de México en esos hechos, pero también algunos de los protagonistas que se han elevado a héroes, ¿no? Y otros se han desfenestrado, ¿no? Entonces, es decir, yo pienso que a estas alturas ya se debería pensar que realmente quien encabeza el ejército insurgente y así entra al frente del ejército de las tres garantías es Iturbide, y junto al lado está Guerrero, pero Iturbide es el que entra en eso, y Iturbide también hace la bandera mexicana, ¿no? Primero en diagonales, pero luego la endereza. Entonces, es decir, que después cayó en aspectos monárquicos y demás, sí es cierto, y quizá es deleznable que después de haber luchado contra un imperio, ahora caigan en aspectos imperiales, ¿no? Pero la verdad de la historia es que, pues, este individuo tuvo que ver con la independencia de México, ¿no? Y así, comento uno, pero hay muchos más en la que se han hecho héroes y villanos, ¿no? En vez de tratar de ver ponderadamente qué es lo que aportó. Algunos en un principio aportaron algo bueno, luego cayeron en errores, que también hay que mencionarlos, etcétera. Pero borrar, por ejemplo, a mí se me hace un absurdo que se haya borrado de las estrofas del himno nacional aquellas que hacen precisamente alusión a Iturbide o al mismo Santana, que era ahí medio
sinvergüenzón, pero Pero inmortal digamos, desembuala. sí, entonces, pues no, señor, tuvieron parte, el mismo don Porfirio, tuvieron partes buenas y partes muy negativas, muy malas, ¿no? Entonces, pero entonces hay que ver ambas partes, ¿no? Claro. Entonces, Es pues... que es ese eterno maniqueísmo de dividir entre buenos y malos siempre. No hay Exacto. términos medios, o son buenos o son malos. Y entonces, pues claro, se pierde obviamente la perspectiva histórica. Muchas Claro. gracias, Eduardo, por mi parte. Podríamos extender esta entrevista muchísimo tiempo, pero tú eres una persona muy ocupada y me imagino que Reina Briz todavía tiene alguna cuestión por ahí que te quisiera comentar. Me despido de ti, estoy presentísimo y desde luego a todos aquellos que nos vayan a oír, les recomiendo que compren este número de la revista Arqueología Mexicana. No se lo pueden perder. Verdaderamente es un un hito histórico. Gracias, Eduardo. Gracias. Querido maestro Matos, y me gustaría hacer una pregunta. No sé. No se te oye muy bien, Reina. Que me gustaría hacer, ¿ya se escucha mejor? Ahora sí. Sí. Me gustaría hacer una pregunta con dos aristas. El llevar a cabo un conocimiento como el que tienes tú, son muy pocas las personas que pueden decir los datos, las hazañas, el desmitificar y demás, es muy interesante. Pero ¿cómo podríamos, en primer lugar, la primera pregunta, cómo podríamos hacer que esto se desmitificara en varios eventos de nuestra historia de México? Finalmente estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones porque las estudiamos, las vivimos en la escuela y es un amor patriótico el que tenemos para eventos tan importantes. La segunda pregunta, ¿cómo redimensionar a todas estas personas que escriben la historia y a lo mejor no tienen tanto conocimiento profundo? Por eso me encantó tu artículo. Por favor. Te lo agradezco mucho, Reina. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo te diría que es muy importante que la Secretaría de Educación, que inclusive escuelas privadas, etcétera, hagan una revisión profunda precisamente de eso que hemos estado comentando, ¿no? De nuestra historia, etcétera, y tratar de enderezar un poco aspectos de la misma que ya hemos deificado, ¿verdad?, en detrimento de otros aspectos. Entonces, creo que la educación aquí juega un papel importantísimo para que la gente conozca y si no hay una respuesta inmediata, por lo menos que conozca dos posiciones, ¿verdad? Que haya sobre X tema, ¿no? Pero creo que lo que falta es precisamente educación, que en los cursos de historia de México se tomen en consideración todos estos aspectos, ¿verdad? Y que no se siga repitiendo varias consideraciones que no tienen sustento real, ¿no? Y hacer ver lo que decía Jesús Romo, ¿no? No caer en maniqueísmos y que esto es bueno y lo otro es malo, casi indios contra vaqueros o algo así, sino que se debe ver realmente cómo se dio la historia, por qué se dio así, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se conjugó para que ocurrieran tales y cuales cosas? Entonces pienso que en general sí se debe revisar, pues, y tratar de dar una idea más cercana a la realidad, por lo menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad, esta posibilidad de la entrevista de manera virtual, te la agradecemos muchísimo. Mil gracias por esto y en cuanto la tengamos, te la hacemos del conocimiento. Cómo no, muy amables y un gran abrazo para ti, Reina Briz, un gran abrazo para Jesús Romo, que
que dice que nos conocemos desde 1954. Yo no nacía en esa época. Creo que se equivocó en esa efeméride. Seguramente que sí, sí, tú eres, creo que yo te llevaba de la mano al parque. Sí, En un momento sí, dado, sí. a lo mejor, seguramente. Así Gracias, es. Eduardo. Muy Un amable. placer. Y que Gracias. sigan adelante los éxitos, ¿eh? Hasta luego. Adelante, Muchas gracias. 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 Bye. Fusión global.